Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos a Q una vez mus. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente maravilloso, llenos de energía positiva y listos para sumergirse en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a Mu Kanyaman y Demet Özdemir. Su copyright, sus nombres juntos siempre despiertan una ola de emociones y bueno, hoy tenemos algo jugoso de Q copyright hablar. Como bien saben, el mundo del espectáculo turco es lleno de sorpresas, giros inesperados y por supuesto, parejas que nos roban el aliento tanto dentro como fuera de la pantalla. Y precisamente hablando de parejas que nos tienen al borde del asiento, hoy vamos a desmenuzar una noticia que sacudió Superíndice 3 las redes sociales y los medios de comunicación Superíndice 3 en el pasado 2 de marzo. Estamos hablando del famoso bombazo del 2 de marzo relacionado con Can y Demet. ¿Q copyright para su Superíndice 3 exactamente? ¿De Q copyright se trata todo este revuelo? ¿Hay alguna verdad detrás de todos los rumores? Prepárense porque hoy vamos a investigar a fondo, vamos a analizar cada detalle y vamos a tratar de descifrar Q copyright fue lo que realmente ocurrió Superíndice 3. Desde luego no les prometo tener todas las respuestas, porque a veces el mundo del espectáculo es un misterio incluso para los que estamos dentro, pero les prometo que haremos todo lo posible por traerles la información Superíndice 3 en mus precisa y actualizada. Antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Q encontraru todo lo relacionado con sus series turcas favoritas, noticias exclusivas, chismes jugosos y mucho mus. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Que sin mus preámbulos vamos a descubrir Q copyright para su Superíndice 3 el 2 de marzo con Kanyaman y Demet Özdemir. Bien, entonces pongámonos en contexto. Como muchos de ustedes saben, la química entre Kanyaman y Demet Özdemir durante la serie Erkenci Kuaipu Haro Show más menos Ador fue simplemente innegable. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la magia que transmitían a Trabu copyright de la pantalla. Todo eso hizo que muchos fans creyeran que su relación Superíndice 3N iba ayu de la ficción Superíndice 3N. Y claro, los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. Pero para entender realmente la magnitud del bombazo del 2 de marzo, debemos retroceder un poco y analizar la historia completa de la relación, o la posible relación, entre estos dos astros turcos. Durante la transmisión Superíndice 3N de la serie, tanto Can como Demet siempre fueron muy discretos con respecto a su vida personal. Evitaban hablar directamente sobre el tema y siempre mantenían una postura ambigua que alimentaba a la especulación Superíndice 3N. Algunos de Quan que estaban juntos, pero que preferían mantener su relación Superíndice 3N en secreto para protegerla de la presión Superíndice 3N mediática. Otros, en cambio, aseguraban que solo eran buenos amigos y que la química que veíamos en la pantalla era simplemente producto de su talento actoral. Esta ambigua cuarto edad, lejos de disipar los rumores, los intensificaba. Cada entrevista, cada aparición pública, era analizada con lupa buscando señales de un romance secreto. Se interpretaban miradas, gestos, incluso la elección de palabras. Era un verdadero frenesí mediático y de fans. Después copyright de que Erkenci Kuai llegara a su fin, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet comenzaron a disiparse. Ambos tomaron caminos diferentes, protagonizaron otros proyectos y se les relacionó Superíndice 3 con otras personas. Muchos fans perdieron la esperanza de verlos juntos, asumiendo que su historia de amor se había quedado solo en la pantalla. Can se enfocó Superíndice 3 en construir una carrera internacional, protagonizando series en Italia y convirtió copyright en un icono global. Demet por su parte continuó Superíndice 3 su ascenso en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y solicitadas. Ambos parecían haber seguido adelante, dejando atrás el fenómeno Erkenci Kuai. Pero entonces llegamos al fatídico 2 de marzo. Ese día las redes sociales explotaron con una noticia que dejó Superíndice 3 a todos boquiabiertos. Kanyaman y Demet Özdemir habían sido vistos juntos. Leyeron bien. Aparentemente ambos coincidieron en un evento Venu Copyright Fico en Estambul y fueron fotografiados hablando y riendo juntos. Las imágenes se viralizaron rápidamente y los fans no tardaron en sacar sus propias conclusiones. ¿Era una simple coincidencia?
O agua algo mu S de true S de este encuentro. No eran simples fotos, eran el santo grial para los fans de Candem. Las imágenes mostraban a Khan y Demet, sonriendo y conversando animadamente. No había contacto físico evidente, pero la química entre ellos era palpable, al menos para los ojos de los fans. El internet se inundó de comentarios, especulaciones y montajes. Hashtags como @Candem is real, @Can llaman de Method de Mir y @bombazo del 2 de marzo se convirtió. Eron en trending topics mundiales. Las teorías comenzaron a surgir como hongos de spoo copyright S de la lluvia. Algunos afirmaban que Khan y Demet estaban retomando su relación superíndice 3N de spoo copyright S de un tiempo separados. Otros, en cambio, decían que solo eran amigos y que simplemente estaban conversando como cualquier otra persona. Y por supuesto, no faltaron los que aseguraban que todo era una estrategia de marketing para generar interu copyright S en un posible nuevo proyecto juntos. Las teorías más descabelladas incluían conspiraciones de agencias de relaciones públicas, planes secretos para una secuela de Erkenci Kwai, e incluso la posibilidad de un compromiso inminente. La imaginación de los fans no tenía límites. Cada detalle, por insignificante que fuera, era analizado y reinterpretado para encajar en sus propias narrativas. La especulación era el pan de cada día. ¿Pero Q copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3? Bueno, la verdad es que hasta el día de hoy no hay una respuesta definitiva. Ni Khan ni Demet se han pronunciado al respecto, y las imágenes que circulan en las redes sociales no son lo suficientemente claras como para confirmar o desmentir nada. Sin embargo, lo que podemos hacer es analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas y tratar de llegar a una conclusión superíndice 3 en el superíndice 3 JICA. La falta de confirmación oficial alimentó aún más la especulación. ¿Por qué guardaban silencio? ¿Qué estaban ocultando? La prensa turca, siempre al acecho, intentó obtener declaraciones de sus representantes, pero todos se negaron a comentar. El misterio se profundizaba. En primer lugar, debemos tener en cuenta que tanto Khan como Demet son figuras públicas, y que cada uno de sus movimientos es analizado al detalle por los medios de comunicación superíndice 3N y por sus fans. Por lo tanto, es muy probable que ambos sean conscientes del revuelo que generará un encuentro entre ellos. Si realmente estuvieran retomando su relación superíndice 3N, no sería mu, es el superíndice 3 JICO mantener un perfil bajo y evitar ser vistos juntos en público. Esta es una de las teorías más lógicas. Si quisieran mantener su relación en secreto, evitarían cualquier aparición pública que pudiera despertar sospechas. Quizás la coincidencia en el evento benéfico fue simplemente eso, una coincidencia desafortunada desde su perspectiva. Por otro lado, también copyright N es posible que Khan y Demet simplemente se hayan encontrado por casualidad en el evento Venu Copyright FICO y que hayan aprovechado la oportunidad para saludarse y ponerse al dúa. Después copyright S de todo, ambos trabajaron juntos durante mucho tiempo y es normal que hayan desarrollado una amistad. Además, el hecho de que hayan sido fotografiados hablando y riendo juntos no significa necesariamente que haya algo mu S entre ellos. Esta teoría es mucho más realista y probable. Ambos son profesionales y es natural que mantengan una relación cordial después de haber trabajado juntos en un proyecto tan exitoso. La conversación y las risas podrían ser simplemente el resultado de una camaradería profesional. Otra teoría que ha cobrado fuerza en los últimos días es la de un posible nuevo proyecto juntos. Como mencionó copyright anteriormente, tanto Khan como Demet son actores muy talentosos y su química en la pantalla es innegable. Por lo tanto, no será descabellado pensar que es tu copyright N considerando la posibilidad de volver a trabajar juntos en un futuro cercano. Y si ese fuera el caso, el encuentro del 2 de marzo podría haber sido simplemente una reunión superíndice 3N informal para discutir ideas y proyectos. Esta teoría es particularmente atractiva para los fans de Candem. La idea de verlos nuevamente juntos en la pantalla, independientemente de su relación personal, es suficiente para generar una gran expectación. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial de ningún proyecto en conjunto. Ahora bien, mu se ayuda de las teorías y las especulaciones, lo que realmente importa es lo que Khan y Demet quieran hacer con su vida personal. Si realmente es tu N retomando su relación superíndice 3N, les deseamos lo mejor y esperamos que sean muy felices juntos.
Y si solo son amigos, también Copyright N nos alegra que mantengan una buena relación superíndice 3N y que se apoyen mutuamente en sus carreras. Es crucial recordar que Khan y Demet son personas con derecho a la privacidad. Su vida personal es suya y de nadie más. Los fans, por muy apasionados que sean, deben respetar sus decisiones y no ejercer presión indebida. En definitiva, el bombazo del 2 de marzo fue un evento que generó superíndice 3 mucha expectación superíndice 3N y que volvió superíndice 3 a despertar la esperanza de muchos fans de ver a Khan y Demet juntos. Si bien aún no hay una respuesta definitiva sobre lo que realmente pasó superíndice 3, lo importante es que ambos estén bien y que siguen cosechando con diéresis copyright hitos en sus respectivas carreras. El bombazo del 2 de marzo es un claro ejemplo del poder de las redes sociales y del fenómeno fan. Un simple encuentro fortuito se convirtió en un evento mediático global, impulsado por la pasión y la imaginación de los fans. Y hablando de sus carreras, vale la pena destacar algunos de los proyectos recientes de Can Yaman y Demet Özdemir. Can, como muchos de ustedes saben, ha estado trabajando en Italia en los últimos aún más menos donde ha protagonizado varias series de televisión superíndice 3N que han tenido un gran con diéresis copyright cito. Su carisma y su talento actoral lo han convertido en uno de los actores turcos populares a nivel internacional. Además, Can también Copyright N ha incursionado en el mundo de la moda y ha colaborado con varias marcas de renombre. La serie Viola come il mare ha sido un rotundo éxito en Italia, consolidando a Can como una estrella internacional. Su presencia en la televisión italiana le ha abierto nuevas puertas y oportunidades en el mundo del espectáculo. Por su parte, Demet Özdemir también Copyright N ha seguido trabajando arduamente en Turquía, donde ha protagonizado varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público. Demet ha demostrado ser una actriz muy versátil, capaz de interpretar tanto papeles superíndice 3 micos como dramúticos. Además, Demet también Copyright N es muy activa en las redes sociales y siempre en contacto con sus fans. Su participación en la serie Doay Doayunep Kaderindir y en la película Aik Taktikleri ha sido aclamada por la crítica y por el público. Demet se ha convertido en un referente de la moda y el estilo en Turquía, gracias a su presencia en redes sociales y a su colaboración con marcas de renombre. Ambos, tanto Can como Demet, son dos grandes talentos que han sabido ganarse el corazón superíndice 3N del público con su carisma y su profesionalismo. Y de lo que pueda pasar en su vida personal, lo importante es que sigan trabajando duro y que sigan haciendo lo que les gusta, actuar. Su talento y dedicación son innegables y les han permitido alcanzar el éxito a nivel nacional e internacional. Independientemente de lo que depare el futuro en su vida personal, su carrera profesional está en ascenso y prometen seguir sorprendiendo al público con nuevos proyectos. Ahora bien, volviendo al tema central de nuestro vídeo, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. Copyright ¿creen que pasó superíndice 3 realmente el 2 de marzo? ¿Creen que Can y Demet están retomando su relación superíndice 3N? ¿O simplemente son amigos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en un nuevo proyecto? Du Copyright genme sus comentarios abajo, me encanta saber lo que piensan. Me gustaría leer sus teorías, sus especulaciones y sus deseos. ¿Son team Can Demis real? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Comenten. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar la oportunidad para recordarles que este canal es hecho para ustedes, para que podamos compartir nuestra pasión superíndice 3N por las series turcas y por el mundo del espectáculo. Que no duden en dejar sus sugerencias, sus preguntas y sus comentarios. Siempre estoy leyendo sus mensajes y trato de responder a la mayor cantidad posible. Sus comentarios son la gasolina que impulsa este canal. Gracias a ustedes, puedo seguir creando contenido y compartiendo mi pasión por el mundo del entretenimiento turco. Además, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo, adelantos de los superíndice 3 vídeos y muchas sorpresas Pueden encontrarme en Instagram, Facebook y Twitter como el nombre de usuario. Los espero por allí. En mis redes sociales encontrarán contenido adicional sobre Can y Demet, así como noticias, fotos y vídeos de sus proyectos más recientes. No se lo pierdan. Y ya para ir finalizando, me gustaría agradecerles a todos por ver este vídeo.
Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestro análisis sobre el bombazo del 2 de marzo, relacionado con Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que la verdad de este encuentro aún es un misterio, pero lo importante es que ambos estén bien y que siguen cosechando con diéresis copyrightsitos en sus carreras. El misterio del bombazo del 2 de marzo probablemente nunca se resuelva por completo. Pero eso es parte de la magia del mundo del espectáculo. Nos permite soñar, especular y fantasear con la vida de nuestros ídolos. Y ahora antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir trabajando duro y a traerles lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Además, no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes, que no se las pueden perder. Próximamente tendremos vídeos con entrevistas exclusivas, análisis de las últimas series turcas y mucho más. Estén atentos. Y ahora me despido. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.